La primera vez que Jean-Claude Petelier leyó a Benno von Archimboldi fue en Navidad de 1980, en París, donde cursaba estudios universitarios de literatura alemana, a la edad de 19 años. El libro en cuestión era D'Arsonval. El joven Pelletier ignoraba entonces que esa novela era parte de una trilogía, compuesta por El jardín, de tema inglés, La máscara de cuero, de tema polaco, así como D'Arsonval era evidentemente de tema francés. Pero esa ignorancia o ese vacío o esa dejadez bibliográfica que solo podía ser achacada a su extrema juventud, no restó un ápice del deslumbramiento y la admiración que le produjo la novela. A partir de ese día, o de las altas horas nocturnas en que dio por finalizada aquella lectura inaugural, se convirtió en un archimboldiano entusiasta y dio comienzo a su peregrinaje en busca de más obras de dicho autor. No fue tarea fácil. Conseguir, aunque fuera en París, libros de Benno von Archimboldi en los años 80 del siglo XX no era en modo alguno una labor que no entrañaba múltiples dificultades. En la biblioteca del Departamento de Literatura Alemana de su universidad no se hallaba casi ninguna referencia sobre Archimboldi. Sus profesores no habían oído hablar de él. Uno de ellos le dijo que su nombre le sonaba de algo. Con furor, con espanto, Pelletier descubrió al cabo de 10 minutos que lo que le sonaba a su profesor era el pintor italiano, hacia el cual, por otra parte, su ignorancia también se extendía de forma olímpica. Escribió a la editorial de Hamburgo que había publicado D'Arsonval y jamás recibió respuesta. Recorrió asimismo las pocas librerías alemanas que pudo encontrar en París. El nombre de Archimboldi aparecía en un diccionario sobre literatura alemana y en una revista belga dedicada. Nunca supo si en broma o en serio a la literatura prusiana. En 1981 viajó junto con 3 amigos de facultad por Baviera y allí, en una pequeña librería de Múnich, en Voralmostres, encontró otros 2 libros, el delgado tomo de menos de 100 páginas titulado El tesoro de Mitzi y el ya mencionado El jardín, la novela inglesa. La lectura de estos 2 nuevos libros contribuyó a fortalecer la opinión que ya tenía de Archimboldi. En 1983, a los 22 años, dio comienzo a la tarea de traducir D'Arsonval. Nadie le pidió que lo hiciera. No había entonces ninguna editorial francesa interesada en publicar este alemán de nombre extraño. Pelletier empezó a traducirlo básicamente porque le gustaba, porque era feliz haciéndolo, aunque también pensó que podía presentar esta traducción precedida por un estudio sobre la obra archimboldiana, como tesis y quién sabe como primera piedra de su futuro doctorado. Acabó la versión definitiva de la traducción en 1984 y una editorial parisina, tras algunas vacilantes y contradictorias lecturas, la aceptó y publicaron Archimboldi, cuya novela, destinada a priori a no superar la cifra de 1000 ejemplares vendidos, agotó tras un par de reseñas contradictorias, positivas, incluso excesivas, los 3000 ejemplares de tirada, abriendo las puertas de una segunda y tercera y cuarta edición. Para entonces Pelletier ya había leído 15 libros del autor alemán, había traducido otros 2 y era considerado casi unánimemente el mayor especialista sobre Benno von Archimboldi que había a lo largo y ancho de Francia. Entonces, Pelletier pudo recordar el día en que leyó por primera vez a Archimboldi y se vio a sí mismo, joven y pobre, viviendo en un chambre de Bonne, compartiendo el lavamanos en donde se lavaba la cara y los dientes con otros 15 personas que habitaban la oscura buhardilla, cagando en un horrible y poco higiénico baño que nada tenía de baño sino más bien de retrete o pozo séptico, compartido igualmente con los 15 residentes de la guardilla, algunos de los cuales ya habían retornado a provincias, provistos de su correspondiente título universitario, o bien se habían mudado de lugares un poco más confortables en el mismo París, o bien unos pocos seguían allí, vegetando, muriéndose lentamente de asco. Se vio como quedaba dicho a sí mismo, ascético e inclinado sobre sus diccionarios alemanes, iluminado por un débil bombilla, flaco y recalcitrante, como si todo él fuera voluntad hecha carne, huesos y músculos, nada de grasa, fanático y decidido a llegar a un buen puerto. En fin, una imagen bastante normal de estudiante en la capital, pero que obró en él como una droga que lo hizo llorar, una droga que abrió, como dijo un cursi poeta holandés del siglo XIX, las esclusas de la emoción y de algo que a primera vista parecía autoconmiseración, pero que no lo era. ¿Qué era entonces? Rabia, probablemente, y que lo llevó a pensar y a repensar, pero no con palabras, sino con imágenes dolientes.
su periodo de aprendizaje juvenil y que tras una larga noche tal vez inútil forzó en su mente dos conclusiones. La primera, que la vida tal como la había vivido hasta entonces se había acabado. La segunda, que una brillante carrera se abría delante de él y que para que ésta no perdiera el brillo debía conservar como único recuerdo de aquella buhardilla su voluntad. La tarea no le pareció difícil. Roberto Bolaños, 2666.